Este es el plan, dialogar a partir de este momento con un extraordinario periodista, Thomas Friedman, todos lo conocen seguramente, con una amplísima trayectoria, que se ha transformado con el paso del tiempo en un analista internacional con foco en Europa. Es muy grato recibirte, Tomás. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un placer, Daniel, estar con ustedes hoy. Bueno, muchas gracias por estos minutos tan valiosos. Sobre todo, como decía Tomás, de pronto ponerle una mirada a Europa, eh, con toda esa sensación que tenemos todos de que la guerra fue mucho más allá de las peores expectativas. Se mantiene y eso condiciona seguramente la vida de toda Europa. Sin lugar a dudas, fíjate, Daniel, que mañana empieza el verano en Europa. Uno de los veranos más particulares que va a tener Europa y más difíciles. Por la guerra, por la inflación, por la sequía. La Unión Europea, a través de su servicio meteorológico, le anunció a los europeos que van a tener un verano muy complicado, con temperaturas de 40, 43, 44 grados. En Europa hay una sequía que ya tiene más de 90 días que está afectando la agricultura, la ganadería, pero también está afectando ríos y arroyos que están totalmente secos y eso afecta la generación de energía hidráulica. Fíjate que esta guerra va a llevar ya 500 días, ¿no? Y se incorporó ya al escenario de los europeos. Claro. Nada en Europa volverá a ser igual que antes. Fíjate que la palabra bomba atómica, trincheras, soldados, ataques, misiles, en Europa era para los libros de historia. No se hablaba más. Ujú. Y la guerra en Europa, porque la gente se pregunta, bueno, estamos hablando de una guerra entre Rusia y Ucrania. Y eso, fíjate que de Alemania la guerra está a 800 kilómetros, de Bruselas está a 500 kilómetros, de Finlandia está a 10 kilómetros, de Polonia a 50 kilómetros. La guerra está al lado. La gente en Europa está preocupada porque escucha lo que está ocurriendo, hablan de bombas atómicas, tienen una persona como Putin, un líder muy, pero muy complicado, Ujú. una inflación. Los europeos no estaban acostumbrados a vivir con inflación. Hace 20 años que ibas al supermercado, que ibas a tomar un café, que ibas a comprar gasolina para el auto, el precio era igual. Y Claro. ahora la gente se vio impactada totalmente en su vida diaria. Y la Ujú. gente en Europa no lo puede creer porque le llegó la factura de luz, 200% de aumento. La Claro. factura de electricidad, igual. Sabes que después quería hablar contigo de una Europa al desnudo en materia energética. Vino una guerra y dejó todos los flancos abiertos. Pero me interesa, por ejemplo, Tomás, es interesantísimo además ese concepto geográfico que has incorporado sobre la cercanía de países europeos a esta guerra, de pronto todavía bastante inexplicable. Pero ¿cómo puede entenderse que países europeos le sigan comprando a Rusia y le sigan comprando energía por miles de millones de dólares? Fíjate, Daniel, lo que es la paradoja de esta guerra absolutamente irracional. Europa quedó al desnudo con esta guerra, mostrando que tiene una dependencia estratégica de Rusia en materia de electricidad, de gas, de petróleo y de uranio. Durante toda la guerra, Europa condenaba a Putin, condenaba a Rusia, le daba armas a Ucrania y simultáneamente agarraba otro teléfono y llamaba a Putin y le decía, preciso gas, porque si no, viene el invierno y no hay calefacción, preciso petróleo. Eso fue mejorando, después bajaron las ventas. Esta semana, en Europa, también los europeos a veces se sorprenden, otra vez volvieron a llamar a Putin, Estados Unidos y Rusia. ¿Para qué? Necesitamos que nos vendas uranio, urgente, uranio enriquecido. ¿Para qué precisan, ustedes dirán, Europa, uranio y Estados Unidos? Para las centrales nucleares que generan electricidad. Si Claro. no hay uranio, paran las centrales y hay apagones. Ujú. Fíjate que Estados Unidos y Europa le compraron el año pasado 1.500 millones de dólares de uranio a Rusia y con eso muestran una realidad. Uno se pregunta también, se preguntarán ustedes, los televidentes y tú, Daniel, ¿y por qué le vende Putin? Si están en guerra. Le vende por dos motivos. Primero, está desesperado por tener divisas, porque Rusia está con su sistema financiero bloqueado por la Unión Europea y Estados Unidos. Y con esto, con el gas, con el petróleo y con el uranio, recibe millones de dólares o euros. Y además, Putin les dice, ¿vieron? Ustedes dependen de Rusia estratégicamente. Si Claro, no hay claro. fíjense ustedes
la irracionalidad de esta guerra que costó ya 300.000 muertos. Y uno se pregunta, y esta es una pregunta un poco irónica, pero es verdad, la pregunta hay que hacérsela, ¿le importa a alguien que murieron 300.000 personas? Es terrible, es terrible. Sobre todo, además, el otro día estábamos leyendo, ¿no? Casi medio millar de niños, por ejemplo. Toma, y además es muy loco, si se me permite el concepto, asumir que hay un bloqueo occidental y que resulta que esos propios países que impulsan ese bloqueo son los que terminan comprando. Estas cuestiones de la geopolítica que uno no alcanza a entender, por lo menos desde mi lugar, intelectualmente inabarcable prácticamente. Tomás, mencionabas al comienzo lo de este verano europeo, que será tórrido, que será de altísimas temperaturas, que comprometerá seguramente a sectores forestales, porque se habla de la posibilidad de incendios de bosques. Esa es la mala noticia. La buena de pronto es que hay como una expectativa muy fuerte respecto al turismo. Ninguna duda. Tenemos las dos caras. Por un lado se viene un verano de 40 a 42 grados. El europeo le gustan las vacaciones, se prepara para ellas durante todo el año. Tuvieron el COVID, tuvieron 2 años sin vacaciones. Claro. Para que ustedes tengan una idea, ya hay 250 millones de europeos que reservaron pasajes y hoteles para el turismo, que va a ser la inyección económica para una Europa que está en recesión técnica. Hace 6 meses que Europa no crece, al contrario, decrece. Ahora el turismo va a mover solamente europeos 250 millones, más la gran cantidad de gente que viene a veranear a Europa de Estados Unidos, de Japón, de China, de otros lugares. Y entonces hay además una promoción impresionante, hay pasajes muy baratos en las aerolíneas low cost. Para que tengan una idea, los jóvenes en Europa, hasta 25 años en tren, viajan gratis prácticamente, 90% cuento. Y para viajar en tren para cualquiera que va a Europa durante este verano, cada trayecto cuesta solo 15 euros. Claro, claro. Y después tenemos algunos procesos electorales. Tú me lo has explicado muchas veces y lo vemos de acá como algo bastante obvio. Esa propia cercanía geográfica entre países hace que no sean aislados los procesos electorales más allá del país en el que se cumplen. Y ahora estamos transitando esta situación en España. ¿Cómo se observa en Europa lo que es un resultado bastante probable ya a esta altura, con elecciones anticipadas precisamente por los resultados anteriores? Bueno, en Europa se observa con mucha preocupación todos los procesos electorales que existen en España, un país que viene con una inestabilidad política ya desde hace tiempo, desde que asumió este gobierno, que viene a raíz de la caída, ustedes se acuerdan, del gobierno de Rajoy por una censura parlamentaria. Después, inmediatamente, este presidente Pedro Sánchez, después que fue a ser presidente, llamó a elecciones anticipadas también para consolidarse en el... Claro. Y bueno, ahora tuvo elecciones intermedias municipales, las perdió y dijo, así no puedo gobernar, y entonces voy a convocar a elecciones anticipadas para el 23 de julio, y él está gobernando ahora con un partido en coalición que se llama Unidas Podemos, que desapareció, no existe más. Entonces, y él para gobernar necesita una coalición, igual que la precisa el Partido Popular. En España ninguno de los dos partidos, izquierda o derecha, van a tener mayoría para poder gobernar. El Partido Popular ya está en alianza en municipalidades con la ultraderecha, el Partido Pop en España. Un partido peligroso que ha crecido en España, pero es una realidad. ¿Qué pasó en la izquierda española? Se armó un nuevo partido, así, rápidamente, en 10 días. Se llama Sumar. Lo lidera Yolanda Díaz, ministra de Trabajo del gobierno y vicepresidenta segunda de España. Juntó a una cantidad de sectores menores de la izquierda y armó un partido político, Sumar. Fíjate, anecdóticamente te digo, Daniel, Sumar, nuevo partido político en España dirigido por una mujer. Sumar, nuevo sector político en Uruguay dirigido también por una mujer. Claro, por Laura Raffo. Fíjate, Laura Raffo. Las dos tienen la misma edad. Las dos son rubias. Tienen carisma. Tienen liderazgo. En España se dice, para que gane otra vez la izquierda, depende de los votos de Sumar. Algunos analistas dicen en Uruguay, y las próximas elecciones podrían depender de los votos de Laura Raffo. Interesante esa especulación política y ya veremos el proceso electoral acá. Tomás, finalmente, a veces da hasta cierto pudor hablar
de ese acuerdo Unión Europea-Mercosur, sobre todo porque se ha anunciado tantas veces, durante décadas, literalmente, que cada vez que uno advierte que hay una noticia en ese sentido, la primera intención es desestimarlo, porque de promesas ya me parece que todos están o estamos bastante cansados. Ahora hay como nuevo impulso y sobre todo allí se menciona la posibilidad de que si Brasil se alinea a los pedidos, a los reclamos europeos, sobre todo franceses, para mejorar su manejo de la Amazonía, podría ahí canalizarse un camino más rápido o más directo hacia ese acuerdo. ¿Tenés expectativas? Está muy difícil, está muy difícil. Estuvo en estos días en América Latina la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, la mujer más poderosa de Europa, sin lugar a dudas, discípula de Angela Merkel. Estuvo con Lula y Lula le dijo: estoy cansado de Europa, de desconfianza, no podemos seguir trabajando. Con estas características, con sanciones que nos quieren poner a Brasil por el Amazonas, tampoco. Y Lula le dice: vamos a cumplir con las reglas que quiere Europa en materia de la Amazonia, pero quiero cambiar en el acuerdo, le dice Lula, la presidenta de la Comisión Europea, el tema de las compras gubernamentales. El acuerdo dice que en las compras gubernamentales en el futuro van a poder participar empresas europeas y empresas de los países. Y Lula dice: vamos a perder competencia, los europeos van a ganar todas las compras. ¿Cuál es el problema, Daniel? Si se reabre la negociación, tenemos para 10 años más de negociación. Entonces, muy difícil, porque en el medio en que estaba la presidenta de la Comisión Europea en América Latina, el Parlamento francés aprueba una resolución que dice: el acuerdo Unión Europea-Mercosur en estas condiciones no lo va a votar Francia. Entonces, generar expectativas sobre este tema, yo la veo pero muy difíciles. España, que asume la presidencia de la Unión Europea el 1 de julio, quería impulsar esto. Pero España ahora asume la presidencia de la Unión Europea en medio de una campaña electoral. O sea, hasta el 23 de julio no se va a ocupar del tema. Ha perdido protagonismo, por parte no se sabe si va a empezar un gobierno español, la presidencia, y va a terminar otro gobierno español. Acuerdo Unión Europea-Mercosur, hoy como está difícil. ¿Cuál es la salida? Lo que se está manejando en Europa. Bueno, no hagamos más, no hablemos más del acuerdo, como tú decís, ya da pudor, hace 20 años que hablamos de estos. Hagamos una negociación estratégica producto por producto. ¿Qué le interesa, por ejemplo, a Uruguay? Le interesa carne y soja. Bueno, hagamos negociación, carne y soja. Argentina, ¿qué le interesa? Más o menos igual. Brasil, más o menos igual. Vamos por una alianza estratégica. El acuerdo en estos momentos está muy, pero muy difícil. Claro, y habrá que tener cierta expectativa respecto a la posibilidad de avanzar en acuerdos con el Reino Unido. Ahora hay allí interés en algunos sectores británicos de establecer un acuerdo que ya sería bilateral, ¿no? País a país, en fin, o ese conjunto de países mucho más cercanos a las posturas uruguayas. Tomás, te quiero agradecer muy especialmente por estos minutos. Ojalá que podamos seguir hablando más adelante de estos temas con esa mirada tan aguda que tenés. Un gran placer estar compartiendo con ustedes estos momentos, hasta cualquier momento. El periodista Tomás Friedman. Pausa y seguimos adelante. Este es el plan en Canal 11 de Punta del Este.